El PSOE cierra filas en torno a Sánchez ante la eventual decisión de conceder los indultos a los presos del Procés. Respaldaría, por tanto, al presidente en contra de lo que diga la justicia, que considera literalmente inaceptable la concesión de esta medida de gracia. Si se ignoran sus opiniones, ¿para qué queremos entonces el Poder Judicial? Abordaremos este asunto, que toca directamente al gobierno catalán. Apenas ha echado a andar y ya han emergido las primeras discrepancias. Les contaremos en qué consisten, pero antes arrancamos con un caso que afecta a los contratos públicos. ¿Están suficientemente vigilados? Ahora se lo contamos. Vamos ya con todo. El Gobierno mantiene bajo mínimos la oficina que se encarga de vigilar los contratos públicos. Es una oficina vital, teniendo en cuenta que la adjudicación en nuestro país supone el 23,4% del gasto de las administraciones y, por tanto, supone que hay un alto grado de exposición a la corrupción. ¿Por qué se desatiende esta función de vigilancia? Alberto Sanz. Hola Ana, muy buenas. Así es, esta oficina de regulación, la Iberescom, detalla en su plan estratégico 2020-2024 que ellos están bajo mínimos, tienen 10 personas en comparación con los 35 que le exigen al Ministerio de Hacienda, que es el ministerio del que dependen. Y este organismo es clave, estamos hablando de un organismo que es el que revisa toda la contratación pública y el que al fin y al cabo hace como el de asuntos internos, ¿no? Es como el organismo de asuntos internos con el resto de administraciones, sabiendo lo que se hace, qué se compra y por cuánto se compra. En el caso de que llegasen a reforzar esta oficina, ¿sería clave, por ejemplo, para que supiésemos más de esos contratos de emergencia que se hicieron durante la época COVID y de los que poco sabemos? Sí, efectivamente, nosotros hemos contado aquí en Voz Populi que hay un montón de contratos opacos vinculados con la pandemia, contratos de emergencia, contratos que se hacen sin concurso público y que este mismo organismo contaba en una noticia que sacábamos también desde Voz Populi que todavía faltan 2 de cada 4 contratos por revelarse en la plataforma de contratación del sector público. Por eso destacamos este dato y este número de trabajadores, porque ellos está claro que tienen un gran atasco en el proceso de información y en el proceso de detección de qué ha pasado realmente durante la pandemia. Transparencia, como siempre decimos, que Eso hace es. falta. Pues Alberto Sanz, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana. Y el Gobierno tiene ahora que decidir si conceder o no los indultos a los presos del Procés, después de que el Tribunal Supremo se pronunciase en contra. La decisión está prácticamente decidida, lo han insinuado varios altos cargos, como el ministro de Justicia o el propio Pedro Sánchez, que piden hablar del indulto con naturalidad. La cuestión es, ¿qué opinan dentro del PSOE? ¿Están todos de acuerdo? Aunque es difícil responder con un sí o un no, lo que podemos avanzar es que habrá cierre de filas en torno a la decisión que tome el presidente. No se espera ni siquiera que haya debate interno en el partido. Parece que pesa más el apoyo político que el judicial. Jorge Sainz. ¿Qué tal, Ana? Efectivamente, que nadie espere una gran revolución en el PSOE, ni tampoco un amplio debate interno. El PSOE da por bueno, avala esta línea a favor de los indultos que ha marcado ya el propio presidente Pedro Sánchez, y las razones fundamentales son 2. Por un lado, hay que recordar que desde que Pedro Sánchez regresó a la Secretaría General del PSOE en 2017, se han silenciado las voces críticas con su línea, con su mandato, y cualquier persona que osa discrepar del presidente es tachada automáticamente de desleal. Pero por segundo motivo, y quizá más importante, es verdad que en amplios sectores del PSOE se considera que los indultos son un paso imprescindible para avanzar en la normalización y la solución al conflicto que hay en Cataluña. Pero, Jorge, ¿escucharemos las voces críticas habituales como la de Lambán o Paje, quizá con este asunto? Bueno, efectivamente, las fuentes del PSOE lo que nos dicen es que seguramente escuchemos seguro a Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha. Hoy su portavoz ya ha anticipado que el presidente hablará claro, y lo más probable es que este jueves el Paje hable al respecto y probablemente se pronuncie en términos muy críticos en contra de los indultos. El caso de Lambán es distinto. El presidente Aragón se encuentra en estos momentos convaleciente, ha sido sometido a una operación por el cáncer de colon que él mismo anunció que padece, y salvo que ponga algún tuit en las redes sociales no le vamos a escuchar en público, aunque sabemos que está manifiestamente en contra de los indultos. Pues Jorge Sainz, muchísimas gracias por esta información. Gracias a vosotros.
Pues precisamente con esta información vamos a abrir nuestra mesa de análisis en la que hoy nos acompañan Alejandro Vara, bienvenido. ¿Qué tal, Ana? Encantada, y Marina Lías. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya lo habéis escuchado, el Partido Socialista planea cierre de filas en torno a la decisión que tome Pedro Sánchez, una decisión que parece que ya está tomada o al menos anunciada. Está muy anunciada, yo creo prácticamente tomada, salvo que nos lleve alguna sorpresa de última hora, pero vamos a ver, lo lleva precalentando ya desde hace tiempo, pero el último anuncio, que fue el de hace unas horas, cuando dijo el presidente del Gobierno, habló de que en la Constitución no cabe lo de la venganza y la revancha, que es como decir, oiga, aquí lo que digan los jueces prácticamente no tiene ningún interés. Aquí de lo que se trata es de hacer lo que yo diga, que son esas palabras que casualmente utilizan los independentistas, es el mantra de todo lo que han dicho durante el proceso para pedir este indulto. Yo creo que la decisión está tomada. Ahora, cómo lo tomará el PSOE o cómo no, esa ya es otra cuestión. Precisamente uno de los argumentos que está utilizando Pedro Sánchez para justificar o adelantarse a esos indultos es concordia, lo ha repetido. La gestión que hizo su gobierno, el gobierno del Partido Popular del 1 de octubre, fue un desastre y que usted estaba en contra de esa gestión. Mantenga esa palabra, señoría. La Constitución española recoge en su espíritu tanto el castigo como la concordia. Hay un tiempo para el castigo y hay un tiempo para la concordia. El Gobierno de España tomará una decisión en conciencia a favor de la convivencia entre todos los españoles. Convivencia, concordia, un discurso que fue contestado por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, por Lesmes. El indulto, y en el contexto en el que se está planteando, entendido como medida de concordia, puede ser entendido e incluso aceptado. Un indulto, cuando no en concordia, es difícil de aceptar. Sutilmente. Sí, bueno, Pedro Sánchez lo que hace es establecer un relato en el que la decisión del Gobierno es la que aboga por la convivencia y por la concordia, y la decisión de los jueces por la revancha y por la venganza, ¿no? Él está justificando que el Gobierno vaya a conceder esos indultos, pero la realidad es que si no hay justicia, no hay ningún tipo de concordia, y en esas condenas tampoco se puede establecer ahora un indulto si no se arrepienten. O sea, este es el principal punto y la principal clave. No están arrepentidos en ningún caso, de hecho algunos de ellos han manifestado que lo volverían a hacer. Cabe recordar que todo lo que sucedió en Cataluña allá por 2017 y allá todo lo que ha llevado el procés ha sido a una división total de la sociedad catalana, una ruptura, la huida de empresas, es decir, hay unos responsables de estos y hay unos delitos y unas condenas. Marina, mencionabas precisamente el arrepentimiento. Es una de las alegaciones que hace el Tribunal Supremo en el informe. Aquí lo pueden ver. Dice que la sala no puede constar la más mínima prueba o indicio de arrepentimiento. Es más, que el mensaje que transmiten los condenados es de reincidir. Entonces, es que si no hay arrepentimiento no cabe ningún delito, es que lo dice muy claro, es contundente. El informe del Tribunal Supremo es que son 21 folios, es contundente y no deja resquicio alguno a la posibilidad de que el Gobierno se escabulla mediante algún tipo de argumentación para conceder este indulto. No cabe el indulto. Por lo tanto, lo que va a hacer Pedro Sánchez, al margen de no hacer caso a lo que dice el Supremo, que se lo lea antes de tomar esa decisión, es una andanada contra el edificio de la justicia sin precedentes, porque, entre otras cosas, nunca se concede un indulto si no tiene el visto bueno del Tribunal Sancionador, y en este caso en concreto, ni la Fiscalía ni el Supremo no están de acuerdo con ese indulto, y a mí me da la sensación de que va a pasarle una gran factura al PSOE y a Pedro Sánchez esta decisión. Si aprueban el indulto, va a ser muy duro para su futuro político. Bueno, yo también creo que le puede pasar factura en términos de desgaste, pero es verdad que en el momento en el que lo hace todavía queda tiempo para que se agote la legislatura. Entonces él, yo creo que lo que está haciendo es un poco afianzar o consolidar esos lazos con sus socios, que es Esquerra Republicana en este caso, sus socios a nivel nacional. Y por otro lado sí creo que los indultos son una medida de gracia necesaria porque bueno, hay por razones humanitarias que sí se podrían conceder, pero tampoco es el caso de estos políticos. Se pueden conceder también por razones políticas, pero como bien decíamos, el hecho de no haber arrepentimiento pues ya les exime de esta medida de gracia.
Claro, perdona Marina, es que no dicen, ya no arrepentimiento, es que dicen lo volveremos a hacer, es que lo dicen permanentemente, es que esto va contra el espíritu del indulto. Dicen, nosotros no pedimos el indulto, queremos la amnistía, y el indulto lo han pedido por aquí unos señorinas que pasaban. Es que eso no es, ¿cómo le va a dar el indulto? Mira, precisamente escuchábamos a Pere Aragonés decir, a ver, si el indulto, bueno, los gestos están bien, sí, aunque nosotros lo que queremos en realidad es la amnistía. Nuestra propuesta es clara. Ante una causa general, ante una represión generalizada, amnistía. Y evidentemente, ante cualquier oportunidad que esté sobre la mesa de poder hacer más llevadera esta situación para los presos políticos, para los exiliados, para sus familias y para el conjunto de la sociedad catalana, no nos vamos a oponer y vamos a poner sobre la mesa que la solución que se tome sea una solución justa y lo más pronto posible. Preferimos la amnistía, pero bueno, esto puede que no esté mal. ¿Pero bueno, quién es este señorín? ¿Quién es este señorín? Vamos a ver, sí, lo han votado X número de catalanes. No nos olvidemos que en las últimas autonómicas a los independentistas no les votó ni el 35% de todo el cuerpo electoral catalán. Es que ellos se arrogan una especie de representación de Cataluña, somos los catalanes, no es verdad. Y luego, la amnistía no entra en nuestra Constitución. Si quieren que entre directamente, que se reforme la Constitución. Pero ¿a qué van a reformar estos señores? ¿A dónde van con esto? Si saben que lo que están pidiendo no es posible. Lo que pasa es que ellos siempre, los nacionalistas, siempre ponen el límite más alto para que nunca se pueda llegar a él, sino que van pidiendo, pero eso no es posible. Eso ni Pedro Sánchez lo puede hacer. De hecho, o sea, la amnistía, conceder una amnistía sería un poco como reconocer que en España existen presos políticos o que estamos hablando de estados, bueno, pues una suerte de estados totalitarios, y no es el caso. Entonces, bueno, lo que ha habido aquí son políticos presos, son ellos, además ese nacionalismo o esa cultura secesionista lo que hace es estar constantemente delirando y no preocuparse por los problemas reales que tienen los catalanes, que además de la pandemia ya llevaban muchísimo tiempo sin invertir desde la Generalitat en educación pública, en sanidad pública. No se gastan dinero en eso y sí se lo gastan en los delirios del procés. El Tribunal Supremo, de hecho, reconocía que la amnistía era propio de regímenes dictatoriales. Lo dice así en el informe que ha sacado. Han sido el medio hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos contra las personas y sus derechos fundamentales. No puede haber un informe más duro en este sentido. Veremos de todas formas también cómo acaba, qué va a hacer la oposición, recurrirá. Hay dudas de si jurídicamente puede recurrir, ni siquiera Vox, que estaba personado en el juicio del procés, a lo mejor, no lo sé, eso yo creo que hay dudas. Yo por la gente que he hablado hay dudas, pero evidentemente este asunto sí que puede pasar, puede recurrir la Fiscalía. No me imagino a la Fiscal General del Estado recurriendo, pero podría recurrir si considera que no es adecuado. Todavía tiene un proceso, evidentemente, en el Supremo, pero me da la sensación de que por ese lado no vamos a conseguir frenar los indultos. Lo que sí que tengo muy claro es que el Supremo ha hablado, pero ha hablado posiblemente también con más contundencia aún que en la sentencia del procés. No se puede escapar el gobierno por ningún recoveco, y si da ese paso Pedro Sánchez, es que dices, Marina tiene razón, faltan todavía el pensamiento de Moncloa, que vive en una burbuja que no saben ni de qué va el mundo real, porque no tienen ni idea. Dentro de 2 años ya la gente se habrá olvidado y vamos a estar creciendo con un 3% el PIB anual. Todo eso no vale. Esta historia pasa mucha factura a nivel electoral y a nivel de sociedad. No se puede consentir que quienes han perpetrado un golpe contra la Constitución dentro de 2 meses estén paseando por la calle. No, yo creo que la gente no lo puede asimilar, aunque piensen en Moncloa que sí. A ver cuánto tiempo se toman para tomar esa decisión, ¿no? Sí, yo, o sea, sobre la oposición y sobre el plano de la sociedad, sí que creo, o sea, al igual que dice Alejandro, que están estudiando qué van a hacer sobre si recurrir o no, si se puede o no, sí que creo que van a trasladar esa presión a las calles, van a movilizar a la gente a las calles, sobre todo en Cataluña, sí, de hecho, aquí publicamos hace un día un artículo sobre Vox,
Ignacio Garriga, que es el nuevo líder en el Parlamento, pretende movilizar ya a la gente allí y que se produzca, bueno, pues esas columnas de personas que vimos con la bandera de España años atrás, otra vez, pero ahora contra, bueno, pues contra los indultos que se les puedan dar a los presos. Es que está asegurando, perdona, solo una cosa, está asegurándose Pedro Sánchez, como ha dicho Marina, el apoyo de Esquerra Republicana. Si no tuviera necesidad de ese apoyo en el Parlamento Nacional, no daría el paso del indulto, no lo daría, porque es tan bestia, una barbaridad. Dice que lo daría igualmente, aunque tuviese menos diputados. Sí, la concordia y todas esas gaitas, pero no se las cree ni él. Pero si es que además ya se le está poniendo la cara de que no se cree ni sus mentiras. Antes sí, antes se las creía y hasta soñando se las creía. Ahora ya no se las cree ni él. Luego habrá que ver también cómo afecta esto a la euroorden que está cursándose ahora mismo en Bélgica contra Puigdemont, porque ¿qué imagen estás lanzando cuando has solicitado una euroorden y al mismo tiempo estás concediendo un indulto por los mismos delitos por lo que le estás reclamando? Una que el abogado de Puigdemont está celebrando, está aplaudiendo con las orejas. Con las orejas. Bueno, pues Alejandro Vara, Marina Alias, muchísimas gracias por estar hoy aquí hablando de este tema. Gracias. Bueno, y seguimos hablando de Cataluña. Apenas ha dado sus primeros pasos y ya emergen las discrepancias en el gobierno catalán. El nuevo conseller de Economía, Jaume Giró, enterrará la idea de crear un banco público catalán. Es una propuesta que formaba parte de los acuerdos de gobierno y por la que había peleado fervientemente la CUP. Quería que en el corto plazo se pusiese en marcha esta entidad. ¿Jarro de agua fría para los anticapitalistas? Laura Fábregas. Hola, ¿qué tal, Ana? Pues sí, será un jarro de agua fría cuando se enteren, porque realmente el pacto que firmaron con Esquerra para investir a Pere Aragonès pedía en el corto plazo, que es muy importante, la creación de una banca pública catalana con la transformación del Institut Català de Finanzas, que es una suerte de ICO, en una banca pública. Lo que pasa que desde la Conselleria de Economía y el propio Giró saben que esto es casi imposible, porque la licencia no es que dependa del Banco de España, que es verdad que el trámite se hace a través del Banco de España, sino del Banco Central Europeo, y no está para que se creen empresas públicas ni mucho menos bancos públicos. El pasado bancario de Giró hizo pensar a ciertos sectores del Ejecutivo catalán que podían impulsar esta propuesta, ¿no? Que podría jugar a su favor, una propuesta que además lleva planteándose 10 años. Totalmente, lleva 10 años en la mesa del Govern, tienen siempre este anhelo de tener una banca pública que lo quieren por el mero hecho de tener una estructura de Estado más, como ellos dicen, ¿no? Para avanzar hacia esta República Catalana o lo que quieran que se convierta en Cataluña en los próximos años, y por lo tanto esta era uno de sus anhelos. Lo que pasa que una cosa es lo que dicen o lo que plantean y la otra la realidad, ¿no? Y es verdad que el pasado bancario de Giró podría ser útil para mover hilos, pero el propio Giró, que además tiene muchos conocimientos en el campo financiero, sabe que no tiene posibilidad de prosperar esta idea. Pues Laura Fábregas, muchísimas gracias. Bueno, ya ven, unos piensan en cómo avanzar hacia mayor independencia y otros pelean por lograr esa propia independencia económica para poder tener acceso al trabajo y a la vivienda, especialmente los jóvenes. Esto fue lo que reivindicó la escritora manchega Ana Iris Simón en un acto celebrado en Moncloa sobre despoblación. Rubén Arranz reflexiona sobre este discurso, que por cierto fue tan aplaudido como cuestionado. Querido espectador, leía hace unas horas en el periódico El País el siguiente titular: planchar de madrugada le ayudará a ahorrar 38 euros al año en la factura de la luz. A la vez, en otros periódicos, de la mano de algunos insignes anunciantes, se leen habitualmente reportajes que defienden formas de vida como el co-living, que es como se llama compartir piso, que es lo que hacen los jóvenes y no tan jóvenes que no tienen dinero para tener un piso para ellos solos. La escritora Ana Iris Simón, en una intervención que hizo el otro día en el Palacio de la Moncloa, lamentó que a pocas semanas de ser madre, casualmente le vencía su contrato temporal 2 días antes de que saliera de cuentas, que había vivido 3 expedientes de regulación de empleo en los últimos años, que no tenía dinero ni para hipotecarse ni para comprarse un coche. Y esa realmente es la realidad de esta generación, que será, siempre defiendo, la primera en mucho tiempo que viva peor que la de sus padres, que vive peor que la de sus padres. Al final, Ana Iris hablaba de la imposibilidad de conformar proyectos familiares, pero yo voy un paso más allá.
la imposibilidad de la juventud actual también se extiende a realizar casi cualquier proyecto. Las personas de esta generación tienen la sensación de volver cada 2 por 3 a la casilla de salida, tanto por la precariedad como por la falta de oportunidades allá donde viven, como digamos por la falta de unas condiciones de vida adecuadas para conformar un núcleo familiar, bien sea en Madrid o bien sea en sus provincias o en la llamada España vacía. Esta es la realidad de una generación y mucho me temo que entre los debates, los áridos debates y los estériles debates que se generan realmente a partir de los medios de comunicación y en ese páramo que es la universidad, se habla poco realmente de esa lamentable realidad de la juventud española y de los que realmente rozan la cuarentena y ya evidentemente no son tan jóvenes. Pero bueno, querido espectador, lo que siempre le digo, esto es lo que hay. Bueno, y Europa ha dado portazo a la vacuna de AstraZeneca y de cara a los próximos años apostará por la de Pfizer. ¿Quieren saber qué significa esto en términos económicos? Pues que los países europeos, que ya tenían contratos firmados, asumirán una factura inesperada. En el caso de España, esta alcanzará los 1.830 millones de euros. Alejandra Lucese. Así es, Ana, es que hay que tener en cuenta que el precio de la dosis de AstraZeneca son menos de 3 euros, 2,90, y la de Pfizer son 19,5, entonces estamos hablando de un precio 7 veces más caro. Esto para España va a tener una repercusión de 1.800 millones de euros porque la Unión Europea acaba de firmar un contrato para suministrar Pfizer a los países miembros durante los próximos 3 años. A España le van a tocar 93,9 millones de vacunas, de dosis de Pfizer, y eso implica este coste de 1.800 millones de euros según ha aprobado el Consejo de Ministros esta semana. De esos 1.800 euros, la mitad se van a desplegar en 2021 y 2022 con cargo al Fondo REACT-EU de la Unión Europea y los 900 restantes se pagarán en el año 2023 ya con cargo a presupuestos. De hecho, el Gobierno ha tenido que modificar la Ley General Presupuestaria para poder comprometer esos gastos plurianuales a futuro. La ruptura de los contratos con AstraZeneca ha traído cola. Se habla de una guerra comercial entre esta farmacéutica y el resto. ¿Cuál es el origen de todo este conflicto? Eso es. En este tema es especialmente experto Borja Negrete, que es el compañero con el que firmo la información, y lo que dice el sector farmacéutico es que AstraZeneca ha hecho una especie de competición desleal porque ha vendido la vacuna a precio de coste, muy barata. Entonces eso ha sido como una especie de guerra comercial o dumping, como se suele decir. Sin embargo, en el Parlamento Europeo lo que dicen las fuentes es que se ha prescindido de esta vacuna no ya por su coste, que sea bajo, tampoco es tan perjudicial, sobre todo para los que lo compran, sino porque no ha cumplido con los contratos. La Unión Europea debería haber recibido 300 millones de vacunas y solo ha recibido 100. Entonces, ahí hay un problema de desabastecimiento. En el caso de España, hasta este lunes habíamos recibido 27 millones de dosis, de las cuales 18 millones son de Pfizer, 6 millones casi son de AstraZeneca, 2,7 de Moderna y solo 500.000 de Janssen. Entonces, bueno, ahora va a venir muchas más vacunas, pero parece ser que la mayoría van a ser de Pfizer. Pues Alejandra Lucese, muchísimas gracias. A vosotros. Y contigo terminamos ya esta edición de Barra Libre. Ya saben que van a encontrar toda la información de la que les hablamos en la web de vozpopuli.com. Y también, importante, vayan a nuestro canal de YouTube, suscríbanse y comenten, que siempre les leemos. Nosotros volvemos mañana, como siempre, cargados de temas. Hasta pronto.